Hola, soy Cristian Manuel Velázquez, residente 4 en Radiología e Imágenes Diagnósticas del Hospital Regional de Occidente de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Y antes de empezar, quiero dar un agradecimiento especial al Instituto Radiológico Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ya que fue en esta institución en donde tuve la oportunidad de ver este caso durante mi rotación electiva. Dentro de los datos generales, es una paciente femenina de 53 años quien consultó por diaforesis nocturna. Al realizar los laboratorios llamó la atención en el hemograma la elevación de los eritrocitos y como antecedente médico de importancia refería ser HIV positiva con tratamiento actual. No refería ser fumadora, por lo cual se procedió a realizar una radiografía de tórax como parte del estudio inicial. Acá vemos la radiografía de tórax en una proyección posterior-anterior, donde vemos que a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho se aprecia una masa radioopaca superior al hilo pulmonar ipsilateral, la cual presenta broncograma aéreo en su interior y no parece ejercer efecto de masa o retraer estructuras mediastinales, por lo que se decide completar con una tomografía torácica para caracterizar mejor esta masa. Acá tenemos la tomografía pulmonar en cortes axiales. En el lado izquierdo tenemos una ventana mediastínica con medio de contraste y en el lado derecho una ventana pulmonar en donde se aprecia una masa de aspecto sólido con medidas aproximadas de 9.2 por 7.8 centímetros, la cual está localizada en el segmento anterior del lóbulo superior derecho y presenta un realce homogéneo tras la administración de medio de contraste con presencia de broncograma aéreo en su interior, como lo señala la flecha en la ventana pulmonar. Asimismo, se asociaron adenomegalias ciliares pulmonares bilaterales y mediastinales superiores, la mayor de ellas localizada en la región subcarinal con medidas de 4 por 2.7 centímetros. Entonces, con este hallazgo vamos a ver los diagnósticos diferenciales de una masa pulmonar con broncograma aéreo, considerando dos entidades, entre ellas las infecciosas, dentro de las cuales vamos a encontrar a la neumonía lobar y la neumonía organizada, y también causas neoplásicas como el adenocarcinoma y el linfoma. Considerando la neumonía lobar, este es un proceso infeccioso, por lo tanto deben haber síntomas infecciosos como fiebre o tos. Se va a presentar principalmente en los extremos de edad, es decir, en niños y en adultos mayores, y algunas veces pueden haber ganglios reactivos. Sin embargo, este hallazgo no siempre va a ser constante, y en el comportamiento tras la administración de contraste va a presentar leve realce o un realce no homogéneo. Por lo tanto, se descarta la neumonía lobar, ya que la paciente no presentaba síntomas infecciosos y el patrón de realce tampoco coincide con los hallazgos que se encontraron. La neumonía organizada, esta es generalmente secundaria a un daño pulmonar, sea entre los 50 y los 60 años. Puede tener un comportamiento focal o multifocal asociado a un patrón en vidrio deslustrado. Tiende a tener una distribución periférica y principalmente afecta a los lóbulos inferiores. Por lo tanto, descartamos también esta posibilidad diagnóstica, ya que la paciente no tenía antecedente de haber tenido un daño pulmonar previo, y el comportamiento de la lesión tampoco coincide con la de la neumonía organizada. Continuando con la lista de diagnósticos diferenciales, tenemos el adenocarcinoma mucinoso invasivo, que este se puede presentar en una forma consolidativa en el 30% de los casos, así como con un patrón de nódulos pulmonares. Generalmente va a estar asociado a un patrón en vidrio esmerilado. Las adenopatías ciliares o mediastinales son poco frecuentes y el realce pues no suele ser homogéneo tras la administración del medio de contraste, por lo que se descarta también esta posibilidad diagnóstica, quedando el linfoma, que este se puede presentar como una consolidación focal o difusa con presencia de broncograma aéreo en su interior,
Asociado se pueden encontrar adenopatías mediastínicas, generalmente va a estar asociado a inmunosupresión, y el realce va a ser homogéneo tras la administración de medio de contraste, por lo cual pues nos quedamos con esta posibilidad diagnóstica, ya que la paciente tenía como antecedente ser VIH positiva y el patrón del realce en la tomografía fue un realce homogéneo. Posteriormente se decidió realizar una tomografía computada para la planificación de la punción percutánea de la masa pulmonar ya mencionada. Se realizó con técnica coaxial y aguja fina 22G, en donde se realizaron 4 pases obteniendo material para citología. Asimismo, se realizaron 4 pases más con aguja de corte Trucut 18G, obteniendo material histológico. Este fue el resultado de la patología que nos arrojó un proceso linfoproliferativo de tipo linfoma. Antes de iniciar el tratamiento con radioterapia, se decidió realizar un PET-CT para tener un estudio principal y monitorizar la evolución de la paciente. Acá vemos un PET scan en donde se evidencia una masa pulmonar hipermetabólica con índice de captación de 6.34 a nivel del segmento anterior del lóbulo superior derecho y con un realce homogéneo de fluorodesoxiglucosa y presencia de broncograma. Asociados se presentaron adenomegalias ciliares pulmonares bilaterales, mediastinales y cervicales yugulocarotidias que realzaron también tras la administración de fluorodesoxiglucosa. A modo de recordar, vamos a tener presente que un índice de captación menor a 1 se considera altamente predictivo de benignidad, mientras que un valor mayor a 2.5 es altamente sospechoso de malignidad. A modo de introducción, vemos que los linfomas torácicos afectan más frecuentemente a los ganglios mediastínicos o biliares. Sin embargo, también pueden tener manifestaciones a nivel del pulmón, el timo, la pleura, la pared torácica o la mama. Y aunque el linfoma de Hodgkin es menos frecuente que el linfoma no Hodgkin en la población general, la afectación torácica es más común en el linfoma Hodgkin. Dentro de los tipos de manifestaciones radiológicas del linfoma pulmonar vamos a tener la forma de nódulos o masas pulmonares que se pueden presentar con o sin cavitación. También se puede presentar como consolidaciones lobares o segmentarias con broncograma aéreo. Esta indica una infiltración peribronquial del tumor sin destrucción de la pared bronquial. Otro tipo de patrón es el intersticial. Este es un patrón reticular con haz broncovascular y engrosamiento septal interlobular. Y se puede ver también como lesiones endobronquiales, atelectasias o neumonías obstructivas, que generalmente son secundarias a obstrucción endobronquial o ganglionar. Lo más importante es determinar si el tumor se ha originado exclusivamente en el parénquima pulmonar o si ha sido como consecuencia de la diseminación ganglionar directa o hematógena desde otras zonas extraganglionares. Y con respecto a eso vamos a diferenciar 3 tipos de linfomas: el linfoma pulmonar primario, el linfoma del paciente inmunodeprimido y el linfoma pulmonar secundario. Este es un cuadro que simplifica algunas formas de cómo poder diferenciar entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Tenemos acá que el linfoma de Hodgkin representa el 0,5 a 1% de los tumores malignos. Tiene un pico de incidencia entre la tercera y la octava década de la vida. El 85% presenta afectación torácica, sobre todo linfática. 10% puede hacer una afectación pulmonar. Y tras el tratamiento se van a visualizar masas mediastínicas residuales y ganglios linfáticos calcificados, mientras que el linfoma no Hodgkin representa el 3% de los tumores malignos. La edad media de presentación es a los 55 años, es más común en la infancia. El 50% presenta una afectación torácica y el 30% una afectación pulmonar, y este se puede asociar a inmunosupresión, principalmente VIH. El linfoma pulmonar primario, es una entidad rara, se representa el 3 al 4% de los linfomas no Hodgkin primarios extraganglionares. Se definen como afectación pulmonar sin evidencia de afectación extratorácica al menos 3 meses desde el diagnóstico, sin evidencia de masa mediastínica ni afectación de la médula ósea
y principalmente se da en pacientes inmunodeprimidos. Hay tres tipos principales, dentro de los cuales tenemos el baltoma o linfoma extranodal de la zona marginal del tejido linfoide asociado a mucosas. El segundo tipo es el linfoma difuso de alto grado de células B y el tercero es la granulomatosis linfomatoide. Este es un cuadro que resume el diagnóstico diferencial del linfoma pulmonar primario de acuerdo al tipo de patrón que vamos a observar. Si se observan opacidades alveolares crónicas múltiples o solitarias, podemos pensar en neumonías tanto virales como bacterianas de lenta resolución, neumonía lipoidea, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada y adenocarcinoma pulmonar de predominio lipídico, mientras que si se presenta como un patrón de nódulos múltiples y cavitados, podemos pensar en metástasis tumorales, principalmente de útero, testículo y coriocarcinoma, y metástasis sépticas, principalmente una endocarditis. También podemos pensar en una granulomatosis de Wegener y artritis reumatoide. El linfoma pulmonar secundario es la forma más frecuente del linfoma pulmonar. Tiene una tasa de incidencia mayor en linfoma Hodgkin que en linfoma no Hodgkin, pero es más frecuente a nivel poblacional en el tipo no Hodgkin, representando el 80-90% de los casos. El origen suele ser una extensión directa o como diseminación hematógena o linfática. No suele estar presente al diagnóstico y asocia enopatías mediastínicas o biliares ipsilaterales. El patrón de imagen radiológico en la tomografía de tórax van a ser como opacidades lineales desde el hilio pulmonar, es decir, como un engrosamiento del intersticio peribroncovascular y a veces de septos interlobulares, lo cual puede simular una linfangitis carcinomatosa. También se puede ver como nódulos pulmonares únicos o múltiples y o áreas de consolidación. Tiene predominio en los lóbulos superiores y frecuente asociación con broncograma aéreo. Otros tipos de manifestaciones pueden ser atelectasias, neumonitis lipoidea, derrame pleural o masas cavitadas. Y los linfomas del paciente inmunodeprimido, que estos tienen un origen tanto primario como secundario, pero son más agresivos y existen dos grupos, el linfoma relacionado con el SIDA y el linfoma en paciente trasplantado. El linfoma relacionado con SIDA es el segundo tumor más frecuente en el SIDA, solo precedido por el sarcoma de Kaposi. Tiene una incidencia de 40 a 100 veces más frecuente que en la población general, aunque hay disminución tras el inicio de las terapias antirretrovirales. Y dentro de las manifestaciones radiológicas en la tomografía podemos encontrar nódulos pulmonares múltiples, principalmente periférico, derrames pleurales y adenopatías que son menos frecuentes. Este es un control tomográfico de la paciente 6 meses después de el tratamiento con radioterapia, en donde se observa una marcada respuesta con disminución del tamaño de la masa y pues en la PET se aprecia también la mejora, ya que no hubo captación de fluoro desoxiglucosa. Les comparto la bibliografía que utilicé para realizar esta clase. Y esta es una postal que tuve la oportunidad de ver en vivo mientras tuve la oportunidad de estar en Mar del Plata. Muchas gracias.